Buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más. El día de hoy tendremos nuevamente a la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Hola Neto, un placer siempre estar contigo y con todos nuestros youtubidentes. Excelente. Pues precisamente para todos nuestros YouTube videntes, el día de hoy traemos un complemento a un tema de un programa anterior y con un evento, bueno, con la resolución de un evento reciente que es la aparente distensión en el conflicto hacia Ucrania, que parecía muy inminente, pero bueno, la maestra nos va a platicar acerca de qué es lo que parece haber distendido todo esto y cómo se está desplazando ese conflicto probablemente quizá hacia el interior de Estados Unidos con algunos problemas que está teniendo el presidente Biden y finalmente que cuando hay invasión de poder pues siempre hay algo que lo llena y la probable arremetida del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Entonces, bueno, vamos con la maestra Daniela Canas para que nos platique, maestra, qué fue lo que pasó, cómo se distendió este conflicto en Ucrania, maestra, adelante. Bueno, pues como siempre, los temas geopolíticos son, como dice un gran filósofo, son temas fluidos, ¿no? Son temas muy fluidos, no podemos estar estáticos y efectivamente en este caso, como muchos analistas ya estaban previendo, pues finalmente privó, digamos, o predominó la conciencia, ¿no? La conciencia de las posibles implicaciones que una guerra entre Rusia y la OTAN pudiera provocar, ¿no? En este caso, lo que se menciona rápidamente te comento, por un lado, Biden, al buscar un consenso ya no nada más regional, sino mundial, en el contexto de tener que enfrentarse a Rusia, bueno, pues pide la colaboración de Xi Jinping y a lo que el mandatario chino se niega. Él no se va a meter en un conflicto contra Rusia y bueno, de alguna manera, eso de alguna manera deja a Biden solo con el enfrentamiento contra Rusia, ¿no? En este sentido, también al interior de lo que ocurre entre los países europeos, que al principio, pues de alguna manera estaban bastante envalentonados, sobre todo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el nuevo presidente del primer ministro alemán, tratan de presionar y de presionar a Putin, pero finalmente llega la presión a un punto en que ya es insostenible, estamos ya prácticamente entrando al mes de febrero. La crisis energética se deja sentir por todos los países del centro de Europa y del norte. Y bueno, esta crisis, estos ciudadanos empiezan a protestar inminentemente porque finalmente, como todos sabemos, las clases ricas siempre van a poder tener acceso a la energía. Sin embargo, las clases pobres son las que terminan pagando los platos rotos, ¿no? Entonces, esta presión interna hace que los mismos países europeos decidan eh, platicar con Ucrania y con Polonia, llegan a un acuerdo en el cual deciden que, como siendo los principales miembros de la OTAN, no sumarse a esta confrontación contra Rusia, sobre todo porque la misma Ucrania hace un llamado a Estados Unidos, directamente al presidente Biden, a por favor no seguir provocando a la potencia rusa frente a un posible enfrentamiento donde realmente los que iban a perecer directamente iban a ser los ucranianos, ¿no? Finalmente el presidente Zelensky de Ucrania, pues digamos, pierde el envalentonamiento y bueno, recordemos que finalmente pues como ya mencionábamos en los videos pasados, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en Ucrania? Ninguno, es un interés de la familia Biden, ¿no? Propiamente. Entonces, obviamente, al tú movilizar todo, no solamente un aparato nacional, sino una organización militar regional para defender tus propios intereses familiares, pues eso se vuelve un escándalo al interior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto, como tú bien mencionabas, ¿qué pasa? Se enlaza también con otro evento que está sucediendo en la frontera norte de Estados Unidos en Canadá, donde desde hace unas semanas se registra
un aumento sin precedentes de las protestas entre el sindicato de camioneros de Canadá, donde están pidiendo al presidente Justin Trudeau que elimine todas las restricciones que se dan a la cuestión del comercio, que también se eliminen los bloqueos y que ellos no van a seguir trabajando si no se les da la paga que ellos merecen, ¿no? Como hemos mencionado, esto también ha pasado a lo largo de los últimos meses del año pasado en Estados Unidos, donde también camioneros de otros estados, no en coordinación directa, pero sí espontáneamente se han manifestado que no están recibiendo la paga que ellos merecen cuando han estado obligados a cubrir horas extras ante la falta de personal necesario, ¿no? Ya habíamos comentado que hay una crisis laboral muy importante en Estados Unidos, donde mucha gente, sobre todo la gente que es considerada dentro del rango millennial, está renunciando a sus trabajos a falta de estímulo para el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que pese a lo que parece desde el lado de México, que son buenos sueldos, para los altos costos de vida, de la renta y de los alimentos en el contexto de Estados Unidos, ya un trabajo normal no es suficiente para mantener una familia, ¿no? Sobre todo en el caso cuando es una familia pues numerosa. Entonces estamos diciendo que pues realmente les resulta más beneficioso pedir o aceptar ayuda a los servicios sociales que seguir trabajando y acudir al derecho de desempleo. En este sentido, tenemos, digamos, el conflicto más grande en casa, ¿no? No solamente al interior de Estados Unidos, y también en el país vecino como es Canadá. Incluso el día, me parece que ayer, se mencionaba que las protestas en Canadá ya habían llegado en la capital, Ottawa, y misteriosamente el presidente Macron se Perdón. declara enfermo de COVID muy estratégicamente y Ujú. desaparece de la ciudad. Esto implica que hay Sí. una falta de poder ya en el gobierno de Canadá. Y bueno, ¿en qué afecta esto a México? En el Ujú. sentido de que finalmente, como recordábamos, México ya ha firmado un tratado no solamente comercial, sino también de cooperación militar con el bloque de Norteamérica. Entonces, en este sentido, como comentábamos en el video anterior, realmente el conflicto con Ucrania no nos tocaba directamente como país. Sin embargo, posibles conflictos internos con Estados Unidos y con Canadá, mencionábamos fuera del aire, que puede estar ya señalando una crisis interna muy grave al interior de estos países. ¿Qué es lo que viene? Bueno, probablemente en Canadá pueda acelerar un cambio de gobierno o incluso la dimisión del presidente si es que esta ola de protestas se elevara, porque recordemos que el encierro en Canadá ha sido igual de severo que en otros países que forman parte de la Commonwealth británica, como es Nueva Zelanda y Australia. Y en el caso de Estados Unidos, después del fracaso de la incursión o de la salida eh, tan deshonrosa de Afganistán, después de este bochorno en Ucrania, donde efectivamente se confirman las declaraciones del presidente Trump cuando se le acusaba de que había recibido ayuda de Rusia, y Trump saca a relucir información clasificada donde se requisita la laptop de Hunter Biden, el hijo de Biden, y se demuestra que ellos Sí. tienen intereses directos en Ucrania, y sobre todo ellos ayudaron. Hunter Biden ayuda con cooperación de la CIA a quitar del gobierno al expresidente ucraniano para poner a Zelensky en el poder. Bueno, pues esto ha quitado toda credibilidad en el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en la figura de Biden, de Joe Biden. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues como tú decías, muchos empiezan no a especular, sino más bien ya a aceptar la vuelta de una segunda presidencia de Donald Trump. De hecho, en estos últimos días, me parece que fue el fin de semana pasado, Trump ya se manifestó a través de sus redes sociales afirmando que él
va a ser el presidente 45 y el presidente 47 de Estados Unidos. Es decir, saltándose del periodo de Biden, él ya prácticamente da por hecho su victoria en la próxima elección presidencial de Estados Unidos. ¿Qué nos deja con esto en el contexto mexicano? Como ya hablamos fuera del aire, va a haber una coincidencia entre el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y las elecciones en Estados Unidos. Estamos hablando de que el año 2024 va a ser un año muy importante para todo el bloque de Norteamérica. Y bueno, tendríamos que nosotros ver en el contexto mexicano, dentro de los que ya se han lanzado como presidenciables, cuáles podrían ser las posibles personas que podrían llenar, o más, nunca llenar, pero por lo menos tratar de acercarse un poco, o por lo menos mantener los logros obtenidos por la administración de la 4T, ¿no? Ok, sí, maestra. Respecto a eso, digamos como parte complementaria, el hecho de que se desinfle, digamos, se distense el conflicto hacia Ucrania, también se podría decir que se distensa el impedimento de Estados Unidos, por ejemplo, para el gas que están tratando de mandar hacia Alemania, Rusia, bueno, más bien desde Rusia hasta Alemania a través del Norcom, algo así se llama, ¿no? Nord Stream, algo así. En Nord Stream 2, este, digamos que podría distensar un poco el bloqueo comercial de Estados Unidos, porque finalmente, como sea, parte del conflicto era también por la transferencia de hidrocarburos, ¿no? Digamos que considera que se podría estar desinflando también este conflicto por ese ducto, o el gasoducto, perdón. Mira, de alguna manera, digamos que todos los actores han destapado sus cartas, ¿no? Por un lado, realmente es un capricho de Ucrania, ¿no? Ucrania es la que llama a Biden para presionar a Rusia, porque Rusia planteaba la posibilidad de entregar el gas a través del Nord Stream, ya no a través de Ucrania, sino hacerlo a través del mar Báltico para llegar directamente por mar a Alemania, que es finalmente su principal socio comercial, y a los demás países de Europa que requieren este gas. El caso de Ucrania era que no quería renunciar a las regalías que le otorgaba el cobrar el derecho de paso a través de su territorio. Entonces, ¿cómo estaba chantajeando a la administración Biden para apoyarlo? Bueno, a través de que Ucrania podía también dar a conocer en un momento dado un giro en el caso del Donbass y en el caso de Crimea. Si tú recuerdas, hace un par de años, Rusia hizo una incursión en la península de Crimea para tomar ese territorio, dado que reclamaba que ese territorio pertenecía a Rusia y que, bueno, le fue arrebatado cuando el territorio ucraniano se declaró como república independiente. Esto lo habló Putin hace no más de un día a través del portal Russia Today, donde él mencionaba que en los tratados que se firmaron en la paz con esta República Soviética, Ucrania se comprometía a devolver a Rusia los territorios ocupados del Donbass y de Crimea, es decir, que de alguna manera, a pesar de lo que dicen los medios, en realidad Rusia lo que reclama es que Ucrania nunca devolvió esos territorios y por eso la firma la soberanía, sobre todo porque finalmente estos territorios son de mayoría rusoparlantes y son se consideran a sí mismos como más cercanos a Rusia que a Ucrania. Y bueno, finalmente en este caso, ante la inminente enfrentamiento o ya de alguna manera al ver el presidente ucraniano que ya no iba a ser simplemente una forma de presión, sino que Rusia realmente estaba dispuesta a todo, es decir, incluso una guerra nuclear, bueno, pues los ucranianos y sobre todo el presidente ucraniano, pues se desinfla y dice, no, me retracto, acepto
que no puedo de alguna manera ganar sobre este caso, que de alguna manera Rusia y los demás países podrán elegir por dónde pase el gas. Y bueno, desgraciadamente es una derrota en este caso también para la administración de Zelensky, porque finalmente el ya no obtener la ganancia por el paso de ese gasoducto por su territorio implica que Ucrania, que de por sí ya es una república bastante pobre, no pueda, digamos, seguir contando con ese activo, bueno, más bien con ese Con dinero ese pasivo ingreso, que sí. Ujú. recibía y bueno, va a implicar un descenso de la calidad de vida de sus habitantes. Pero Claro. bueno, entre decidir una posible guerra o enfrentamiento nuclear a empobrecer a Sí, su claro. población, pues son decisiones difíciles, pero eso es lo que Ujú. se negoció, ¿no? Ok, claro. Sí, maestra, pues bien, creo que aunque seguiremos, por supuesto, dando el seguimiento a eso, sobre todo en la parte en donde, digamos, empieza a verse ya afectado fuertemente, ¿no? La administración del presidente de Estados Unidos, Biden, y la inminente o aparentemente inminente llegada de Donald Trump en algunos años, en 3 años, pues seguiremos dándole seguimiento. Creo que ha sido una sorpresa en cuanto a lo rápido que se ha resuelto esto, pero lo que es predecible es que el conflicto se desplaza, ¿no? Hacia dentro de Estados Unidos, como bien lo mencionó, y pues le seguiremos dando algún seguimiento a esto. ¿A lo que quiere agregar, maestra, para hacer el programa? No, simplemente es señalar, como tú dices, que efectivamente no dejemos de ver ya que la administración Biden con este nuevo fiasco, pues ha quedado de alguna manera expuesta como una política errática que solo busca defender los intereses de las corporaciones que están cercanas a la administración Biden, que básicamente son la industria farmacéutica, la industria armamentista y bueno, en este caso personalmente los intereses de la familia Biden. Y bueno, eso va a minar completamente no solamente la credibilidad en el mismo baile para una posible elección, sino el mismo Partido Demócrata ha quedado empantanado porque finalmente se demuestra que los argumentos que usaba contra el presidente Trump no son válidos y bueno, esto le va a dar una fuerte impresionante al trumpismo. Va a ser difícil que algún candidato demócrata pueda llegar a ser un competidor siquiera equiparable con Donald Trump. Y bueno, lo que implica o lo que se puede percibir desde este contexto es que pudiera ser o pudiéramos aventurar incluso, a lo mejor temerariamente, un posible cambio de balance en el gobierno. Ahora, como tú sabes, lo que priva a lo largo por lo menos del continente americano son una escalada de presidentes que por lo menos tienden a una izquierda centro y bueno, posiblemente con la llegada de Trump teniendo un presidente aliado como podría ser Andrés Manuel, que es nacionalista, y entrando en buenas relaciones con el presidente Putin, como recuerdas, Trump tenía, podríamos ver de repente también un acercamiento de todos los países, o no de todos los países, pero de algunos países hacia la derecha, con las posibles consecuencias que esto traería, ¿no? También. Claro. Ok, maestra, pues siempre, por supuesto, muy interesante esta serie de acontecimientos mencionados, y claro que le daremos seguimiento sobre todo a esto último. Pues le agradezco mucho, maestra, y le agradecemos mucho a nuestros YouTubers que nos hayan acompañado. Nos pedimos de la maestra Daniela. Muchas gracias, maestra. Gracias y gracias a todos nuestros youtubers por seguirnos y tener paciencia y bueno, por estarnos apoyando. Cualquier sugerencia o comentario que quieran hacernos, estamos aquí atentos. Y también sugerencias de temas que quieran tratar, igualmente bienvenidos. Exacto. Pues igualmente que tengan muy buenas noches a todos, y nos estamos viendo hasta el siguiente programa. Adiós. Hasta pronto.